Hola, sobrinas, Alba e Irena. Vamos a ir a por el capítulo 4 de Momo. Y estos son los cuentos del tío Pablo. Ahí lo tenéis. El capítulo 4 habla de un anciano silencioso y un jovencito parlanchín. Aunque se tengan muchos amigos, siempre hay unos pocos entre ellos que nos resultan especialmente queridos. Y son nuestros favoritos. Y así le sucedía también a Momo. Tenía dos amigos predilectos que iban a verla todos los días y que compartían con ella todo lo que poseían. Uno era joven y el otro era viejo. Y Momo no habría podido decir a cuál de los dos quería más. El viejo se llamaba Beppo Barrendero. Seguro que en realidad tenía otro apellido, pero como era barrendero de profesión y todos le llamaban así, él también utilizaba ese nombre. Beppo Barrendero vivía cerca del anfiteatro, en una cabaña que él mismo se había construido con ladrillos, chapa ondulada y cartón alquitranado. Era un hombre extraordinario. No, extraordinariamente bajito. Y encima caminaba siempre un poco encorvado, con lo que tan solo le sacaba a Momo unos pocos centímetros. Llevaba siempre su gran cabeza, en la que se erguía un mechón corto de cabello blanco, un tanto ladeado, y apoyadas en la nariz unas pequeñas gafas. Muchos pensaban que a Beppo le faltaba un tornillo, y pensaban eso porque, cuando le hacían preguntas, siempre esbozaba una amable sonrisa y no daba ninguna respuesta. Estaba pensando, y cuando una respuesta le parecía innecesaria, se quedaba callado. Pero cuando le parecía necesaria, entonces se ponía a reflexionar sobre ella. A veces tardaba horas, pero otras veces llegaba a tardar incluso un día entero en contestar algo. Entretanto el otro, claro está, había olvidado su pregunta, y las palabras de Beppo le producían extrañeza. Imaginaros que a mí me preguntáis algo y me quedo callado y os respondo al día siguiente. Sería como raro, ¿no? Bueno, sería que estaría pensando. La mejor respuesta. Entretanto el otro, claro está, había olvidado su pregunta y las palabras de Beppo le producían extrañeza. Ah, me he repetido. Vale, seguimos. Momo era la única que podía esperar durante tanto tiempo y que comprendía lo que decía. Sabía que se tomaba todo el tiempo del mundo para no decir nunca nada que no fuese cierto. Porque, en opinión de Beppo, todas las desgracias de este mundo provenían de las muchas mentiras. Tanto las intencionadas como también las involuntarias. Las que se debían a las prisas o a la imprecisión. Beppo no mentía nunca. Todas las mañanas, mucho antes del amanecer, se dirigía a su vieja y chirriante bicicleta a un edificio muy grande de la ciudad. Allí esperaba en un patio, junto a sus colegas, a que le entregasen una escoba y un carrito y que le indicasen la calle que debía barrer aquel día. A Beppo le encantaban esas horas previas al amanecer, cuando la ciudad aún dormía. Y llevaba a cabo su trabajo con gusto y de manera concienzuda. Sabía que era un trabajo muy necesario. Cuando estaba barriendo las calles, lo hacía muy despacio, pero de seguido. A cada paso inspiraba aire y con cada inspiración pasaba la escoba. Paso, inspiración, barrido. Paso, inspiración, barrido. De vez en cuando se quedaba un ratito parado y dirigía la mirada al frente, pensativo. Y después comenzaba de nuevo. Paso, inspiración, barrido. Mientras iba avanzando lentamente, con la calle aún sucia ante sí y la calle ya limpia tras de sí, le venían a la cabeza grandes pensamientos. Pero eran pensamientos desprovistos de palabras, pensamientos tan difíciles de comunicar como un determinado aroma del que uno apenas se acuerda con dificultad, o como un color o como un color con el que se ha soñado.
Después del trabajo, cuando se quedaba sentado junto a Momo, le explicaba a ella de un modo tan especial, no, le explicaba a ella sus grandes pensamientos. Y como la niña le escuchaba de un modo tan especial, se le soltaba la lengua y hallaba las palabras adecuadas. ¿Sabes, Momo? Decía entonces, por ejemplo, la cosa es así. A veces tienes ante ti una calle muy larga. Uno piensa que es terriblemente larga, que nunca logrará acabarla. Se quedó callado durante unos instantes con la vista perdida hacia el frente y después prosiguió. Y entonces comienzas a apresurarte, y cada vez te apresuras más. Y cada vez que alzas la vista ves que lo que te queda no ha menguado, y te esfuerzas más y te agobias, y al final estás sin aliento y no puedes más. Y la calle se extiende aún ante ti. Así no se hacen las cosas. Reflexionó durante unos instantes y después continuó hablando. No hay que pensar nunca en toda la calle. No hay que pensar nunca en toda la calle de una sola vez. ¿Entiendes? Solo hay que pensar en el siguiente paso, en la siguiente inspiración, en el siguiente barrido. Una y otra vez, tan solo en lo siguiente. De nuevo se interrumpió y se puso a pensar antes de añadir. Entonces disfrutas. Y eso es lo importante. Porque de esta manera haces las cosas bien. Y así tiene que ser. Y de nuevo, tras una larga pausa, continuó. De repente, uno se da cuenta de que, paso a paso, ha barrido toda la calle. Ni siquiera sabe cómo, y además no se ha quedado sin resuello. Alzó la mirada y poniendo punto final dijo, eso es importante. Otro día llegó. Se sentó en silencio junto a Momo y ella se dio cuenta enseguida de que Beppo estaba pensando y quería decir algo muy especial. De improviso lo miró a los ojos y comenzó a decir, nos he reconocido. Tardó un buen rato en volver a hablar con su voz queda. A veces sucede, a mediodía, cuando todo duerme durante el calor del mediodía. El mundo se vuelve transparente, como un río, ¿entiendes? Se puede ver el fondo. Asintió y se quedó callado durante un ratito, y después añadió en voz muy baja, allá hay otros tiempos, allá abajo, en el fondo. De nuevo se puso a pensar para dar con las palabras adecuadas, pero pareció no encontrarlas, ya que de repente expuso en un tono muy normal. Hoy he estado barriendo junto a la vieja muralla de la ciudad, y he visto en la muralla que hay 5 piedras de un tono diferente a las demás. ¿Entiendes? Y dibujó una gran T con el dedo en el polvo del suelo. La contempló con la cabeza ladeada y después de pronto dijo en un susurro, las he reconocido, esas piedras. Tras una nueva pausa, continuó entrecortadamente. Aquellos eran otros tiempos, cuando se construyó la muralla. Allí estuvo trabajando mucha gente, pero había 2 entre ellos que colocaron aquellas piedras en la muralla. Era una señal, ¿comprendes? La he reconocido. Se restrogó los ojos con la mano. Lo que quería decir parecía provocarle un gran cansancio, porque cuando prosiguió, las palabras salieron de su boca con un gran esfuerzo. Tenían otro aspecto en aquel entonces. Esos 2, un aspecto muy diferente. Entonces alzó mucho la voz y concluyó casi con rabia. Pero yo nos he reconocido, a ti y a mí, nos he reconocido. No había que tomarle a mal a la gente que sonriera cuando oía a Beppo hablar de aquel modo.
Algunos incluso se llevaban el dedo índice a la sien cuando se daba la vuelta. Pero Momo sentía un gran cariño por él y guardaba todas sus palabras en su corazón. El otro amigo favorito de Momo era joven y en todos los aspectos todo lo contrario a Beppo Barrendero. Era un atractivo muchacho de mirada soñadora y con una labia increíble. Siempre estaban contando chistes y bobadas y tenía una risa tan fácil que a uno no le quedaba más remedio que reírse con él. Tanto si quería como si no. Se llamaba Girolamo, pero se le conocía tan solo como Gigi. Como el viejo Beppo le hemos puesto nombre en virtud de su profesión, haremos lo mismo. Como al viejo Beppo le hemos puesto nombre en virtud de su profesión, haremos lo mismo con Gigi. Si bien él no tenía ninguna profesión propiamente dicha, así entonces le llamaremos Gigi Cicerone. Pero vaya por delante que la de guía turístico o Cicerone era tan solo una de las muchas profesiones que ejercía según la ocasión y desde luego no lo era de modo oficial. Cicerone es guía turístico. El único requisito que poseía para ejercer esa actividad era su gorra de visera. Se la ponía en cuanto divisaba de tarde en tarde a un paso de turistas perdidos por aquellos andurriales. Entonces se acercaba a ellos con gesto serio y se ofrecía a hacerles de guía y explicarles todo. Cuando los turistas consentían, se lanzaba a hablar y les contaba la primera fantasía que le venía a la mente. Se liaba a relatar todo tipo de acontecimientos, nombres y años inventados, de tal manera que les ponía la cabeza como un bombo. Algunos se daban cuenta y se marchaban de allí muy enfadados, pero la mayoría se lo creía a pies juntillas. Por eso le pagaban también a pies juntillas cuando Gigi, al terminar, pasaba la gorra. Las gentes de los alrededores se reían de las ocurrencias de Gigi. A veces también ponían cara de reprobación y comentaban que en realidad no estaba bien perder dinero a cambio de historias, que al fin y al cabo eran pura invención. Pues eso es lo que hacen todos los poetas, replicaba entonces Gigi. ¿Y es que acaso la gente no ha recibido nada a cambio de su dinero? Yo os oigo que han recibido exactamente lo que andaban buscando. Y al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia entre las cosas que están escritas en un libro y las que no lo están? ¿Quién os dice que las historias escritas en los libros serios no son tan bien inventadas? Lo único es que nadie se acuerda ya. Y en otra ocasión respondió: pero bueno, ¿qué significa en realidad verdadero o no verdadero? ¿Quién va a saber lo que sucedió aquí hace 1000 o 2000 años? ¿Acaso lo sabéis vosotros? No, respondieron los otros. ¿Lo veis?, exclamó Gigi Cicerone. Así que, ¿cómo podéis asegurar que mis historias no son verdaderas? Puede que, casualmente, haya ocurrido justo así, y entonces no he dicho más que la pura verdad. Eso era difícil de rebatir. Sí, desde luego, en lo que se le refiere a labia, nadie podía con Gigi. Por desgracia, por allí solo aparecían muy de vez en cuando turistas que quisieran visitar el anfiteatro. Así que Gigi, a menudo, tenía que ejercer otras profesiones. Según la ocasión, podía ser guarda de aparcamiento, testigo de boda, participante en entierros, comerciante de recuerdos, vendedor de piensos para gatos y muchas otras cosas más. Pero Gigi soñaba con llegar a ser algún día rico y famoso. Entonces viviría en una preciosa casa de fábula, rodeada de un parque. Comería en platos dorados y dormiría sobre almohadas de seda. Ya se veía a sí mismo en el esplendor de su futura gloria, bajo un sol cuyos rayos, por así decirlo, ya le calentaban desde la lejanía su actual miseria. «¡Y lo conseguiré!», exclamaba cuando los demás se reían de sus sueños. «Algún día recordaréis mis palabras».
Pero ni él mismo hubiera podido explicar cómo pensaba conseguir todo aquello, porque no tenía en gran consideración ni el esfuerzo constante ni el trabajo duro. No le gustaban. Eso lo hace cualquiera, le decía Momo. Cualquiera puede hacerse rico de esa manera. Pero tú, mira qué pinta tienen los que han vendido su vida y su alma por un poco de bienestar. Ni hablar. Conmigo que no cuenten. Así no. Incluso, aunque a veces no tenga dinero ni para pagarme una taza de café, Gigi siempre será Gigi. En realidad, parece del todo impensable que dos personas tan diferentes y con visiones tan antagónicas del mundo y de la vida como Gigi Cicerone y Beppo Barrendero pudieran hacerse amigos. Y sin embargo, así era. Da la casualidad de que el único que nunca reprendía a Gigi por su ligereza era el viejo Beppo. Igualmente curioso resultaba que el guaz Gigi fuera el único que nunca se burlaba del estrafalario y viejo Beppo. Y eso quizá fuera así por el modo en que Momo los escuchaba a ambos. Ninguno de los tres sospechaba que, muy pronto, una sombra oscurecería su amistad. Y no solo su amistad, sino todo su entorno. Una sombra que crecía y crecía y que ya en aquel momento se estaba extendiendo oscura y glacial por toda la ciudad. Era una conquista callada, imperceptible, que iba avanzando día a día y contra la que nadie se defendía, porque nadie se daba cuenta. ¿Y los conquistadores? ¿Los conquistadores quiénes eran? Ni siquiera el viejo Beppo, que solía ver lo que los demás no veían, advirtió la presencia de los hombres grises. Hombres grises que vagaban cada vez en mayor número por la ciudad y que parecían estar continuamente ocupados. Y sin embargo, no es que fueran invisibles. Se les veía y al mismo tiempo no se les veía. Sabían pasar desapercibidos de un modo inquietante, de tal manera que uno se limitaba a pasar la vista sobre ellos sin verlos. O se le olvidaba nada más haberlos visto. Así que podían trabajar en la clandestinidad precisamente porque no se ocultaban. Y como nadie repara en ellos, pues tampoco nadie se pregunta de dónde han venido, seguían viniendo, y ya cada día eran más y más hombres grises en la ciudad. Eran hombres vestidos de arriba abajo con trajes de color gris telaraña. Incluso sus rostros eran de un color ceniciento. Llevaban bombines y fumaban unos pequeños cigarrillos de color gris. Todos llevaban siempre consigo un maletín de color plomizo. Tampoco Gigi Cicerone se había dado cuenta de que, varias veces ya, habían estado vagando por las inmediaciones del anfiteatro alguno de estos hombres grises, mientras tomaban notas en sus pequeños cuadernillos. Tan solo Momo los observó cuando sus oscuras siluetas aparecieron en el bosque superior de la ruina. Se hicieron señas y juntaron las cabezas como si estuvieran deliberando entre ellos. No se oía nada, pero Momo notó de repente un frío como nunca había sentido. Ni siquiera se le pasó cuando se arrugó en su amplia chaqueta, ya que no era un frío normal. Después, los hombres grises se marcharon de allí, y desde entonces no habían vuelto a aparecer. Aquella tarde Momo no pudo escuchar, como otras veces, esa música queda y, sin embargo, tan poderosa. Y al día siguiente la vida continuó su curso como siempre, y Momo no volvió a pensar en los extraños visitantes. También ella los olvidó. Aquí termina el capítulo 4 y el próximo capítulo será el 5
que habla de historias para muchos e historias para una. Así termina hoy los cuentos del tío Pablo. Dale a la manita si me gusta y escribe en comentarios. Adiós.